¿Qué tal? ¿Cómo lleváis el encierro? Y ir dejando por ahí los comentarios a ver qué tal. Bueno, nosotros haciendo cosas interesantes, nuevos proyectos, nuevas cosillas que iremos anunciando en nuestra web y en nuestro Instagram, nuestro Facebook. Y nada, como he dicho, era un contenido que en webinar, no sé si mucha gente por la terminología de webinar parece que no sabe bien lo que es, pero un webinar es una conferencia, en este caso será de nutrición, que sobre todo estaría indicada pues, para deportistas, para personas que se quieran cuidar y como no, gente que haya estudiado cosas relacionadas con esto, con la nutrición, el rendimiento deportivo y la salud. Eh, Esta situación que es difícil, luego podemos hablar incluso, nos afecta también un montón a nivel interno, a algunas personas les sube el cortisol, otras personas que a lo mejor han tenido mala suerte y con el trabajo, pues esa preocupación puede hacer que se provoquen cambios internos y muchas cosas de esas se pueden regular con la alimentación y realmente el otro día leíamos una frase que decía, creo que decía algo así como la mejor medicina o come como para no tener que medicarte nunca o algo así. Y es que una cosa que hacemos tantas veces al cabo de nuestra vida, pues es súper importante. Así que nada, no me enrollo más, nos metemos en materia. He estado intentando a ver si Valentina conseguía arreglar el YouTube, pero ya definitivamente no. Y vamos a empezar. Por ahí veo a Ignacio Fontes, que aprovecho para deciros que el miércoles que viene vamos a tener un vídeo con Fontes, con nuestro subcampeón de Europa, con nuestro campeón de Europa sub-23 y subcampeón de España por una centésima, con ese brazo que lanzó ahí. Lo tendremos el miércoles que viene, creo que a las 6, ya iremos diciendo. Y nada, empezamos. Es muy importante para hablar de salud, rendimiento deportivo, para hablar de todo eso es muy importante que antes de nada comprendamos eh, dos, tres conceptos que son básicos y que si no entendemos eso no podemos avanzar mucho más. Luego nos vais dejando los comentarios. eh, sí, déjalo ya. Luego nos vais dejando los comentarios sobre... Un momentillo. Ay, estamos, ahora sí. Nos vais dejando los comentarios sobre si entendéis las cosas, si no. Concepto de sistema. Muy importante saber que nuestro cuerpo es un sistema. Normalmente, cuando nos duele la cabeza, por ejemplo, pues o nos duele un tobillo o tengo problemas, yo que sé, de hígado, nos suele tratar el médico, por llamarlo de alguna manera, de forma individualizada. Es decir, me duele la cabeza, me tomo un ibuprofeno, me duele el hígado, me tomo algo para el hígado, me duele el tobillo, algo para el tobillo. Realmente tenemos que entender que el cuerpo es un sistema. Muchas veces tratar las cosas de forma individual y localizada hace que nunca obtengamos un beneficio. Nunca consigamos recuperarnos totalmente. Imaginaos, por ejemplo, para que nos entendamos, ¿qué relación puede tener la glándula tiroidea o el funcionamiento tiroideo con el intestino? Pues fijaos si es importante. En el intestino se liberan un montón de anticuerpos que pueden atacar a células, como por ejemplo las células tiroideas, y destruirlas, o hacer que el tiroides funcione mal. Entonces, si nosotros no comprendemos que todo nuestro cuerpo está conectado, es muy difícil que nosotros comprendamos que, por ejemplo, una lesión se puede tratar a través de la alimentación o a través de una cosa que no tiene que ver nada con el masaje que te acaban de dar en la zona. Es muy importante que entendamos eso de que el cuerpo es un sistema y que estamos conectados, el intestino con el cerebro con el hipotálamo, con todo. Eso es muy importante que lo entendáis. Entonces, otro concepto muy importante y que nos va a ayudar a entender la importancia que tiene la alimentación, porque pregunto yo, ¿cuánto creéis que es de importante la alimentación para conseguir vuestros objetivos? En porcentaje, 10, 20, 50, algunos decir, ¿no? Siempre el 70% porque he leído en los libros que el 70% para conseguir mis objetivos. Yo os digo que cuando termine esta conferencia,
seguramente os cambiará un poco el concepto. En esta conferencia, la primera parte de la conferencia vamos a tratar de la parte teórica y en la segunda ya sabéis que Instagram solo emite 1 hora, así que espero que nos dé tiempo a hablar de cosillas. Instagram emite 1 hora, cortaremos 2-3 minutos y empezaremos con vuestras preguntas, eso es importante. La nutrición tiene un porcentaje altísimo para conseguir nuestro objetivo, es súper importante y lo vamos a ver enseguida. Una cosa, fijaos, cuando yo tuve a mi hija hace poco, lo primero que me hicieron fue meter una gotita de glucosa en el dedo y metérselo en la boca para que no le diera una hipoglucemia. Es decir, una cosa que hacemos desde el segundo 1 de vida, desde que nacemos, el segundo 1 de vida, hasta que nos morimos prácticamente, fijaos si es importante o no. Entonces, cuando nosotros preguntemos al final, veremos si ha aumentado ese porcentaje de importancia que vosotros le dais a la alimentación. Ya sabéis, desde el minuto 1, algo que hacemos desde el minuto 1 de vida tiene que ser importante. Una cosa que, por ejemplo, lo hacemos un número infinito de veces, porque nadie puede contar las veces que come a lo largo de su vida, tiene que ser importante. Una cosa que incluso influye en nuestro estado de ánimo, a nivel interno, liberación de neurotransmisores, dopamina, serotonina, que son neurotransmisores que nos ayudan a estar mucho más activos, con muchas más ganas de hacer cosas, pues tiene que ser importante. Y una cosa que va a permitir que cuando yo sea mayor pueda jugar con mi hija, con mis nietos, que tú puedas jugar y pegarte un viaje en buenas condiciones cuando tengas 80 años. Una cosa que va a influir en esa calidad de vida en el futuro tiene que ser importante. Así que cuando yo ya estoy contando esto, seguro que ya por vuestra cabeza está empezando a subir el porcentaje de importancia de la alimentación. Así que seguiremos avanzando en ello. Fijaos si es importante, y voy más allá y vosotros diréis, claro, como tú eres nutricionista, eres un friki y dices que la nutrición es lo más importante. Hombre, no es lo más importante, pero de las más importantes, y os voy a decir por qué. Sabéis que la nutrición, por ejemplo, está relacionada con el origen de la vida. El origen, si me veis mirando para allá, porque tengo aquí la diapositiva, estoy echando un vistacillo siempre para tener la guía. El origen de la vida. Hace más de 120.000 millones de años, sobre los minerales que había en el agua, impactaron fotones. Esos fotones dieron lugar a los primeros organismos vivos. Es decir, ya desde el inicio de la vida, ya desde los minerales primarios que había, se empezó a formar vida. Así que ya podemos empezar a hablar de minerales y nutrición desde el inicio de la vida. Otro término muy importante que sin ello no podemos avanzar sería la homeostasis. Eso a algunos os sonará chino y otros seguramente ya sabéis lo que es. Bueno, pues eso es una cosa que está pasando constantemente desde que me levanto hasta que me duermo, durmiendo, respirando siempre. La homeostasis, para que me entendáis, y os digo, en este webinar no vamos a profundizar muchísimo, porque lo que quiero es dar a conocer la importancia de la alimentación en vuestro rendimiento y ya haremos cosas, hola Paulino, cosas mucho más específicas sobre algún tema en concreto. Eso lo haremos más adelante, entonces no vamos a profundizar 100% en algunos temas para que no nos perdamos mucho. Entonces, como iba diciendo, el concepto homeostasis, la homeostasis es la capacidad que tiene mi cuerpo de volver a su equilibrio cuando yo lo saco. Por ejemplo, esto es una taza de café, ¿no? Cuando yo introduzco café, sabéis que se provoca una excitación, una estimulación. Eso no es ni más ni menos que una salida de la homeostasis, de un equilibrio interno, y que mi cuerpo intenta recuperarlo lo antes posible. Entonces, en ese estado de supercompensación, mi cuerpo empieza a liberar una sustancia, que muchas veces, por ejemplo, neurotransmisores, que hacen que yo intente compensar eso y provoque una reacción de estimulación. Lo mismo ocurre cuando yo entreno, se elevan las pulsaciones y mi capacidad de volver a mi estado normal sería la homeostasis. Homeostasis de pH,
de temperatura, de equilibrio interno. Cuanto más facilidad tengamos para recuperar nuestro equilibrio interno, mejor estaremos a nivel de salud y más rendimiento podremos sacar en el futuro. Ojo, y diréis, pero entonces una persona que tiene sobrepeso, ¿es bueno que siempre mantenga la homeostasis? Bueno, pues la respuesta es que no. Lo que pasa es que la homeostasis se puede cambiar. Es decir, si nosotros tenemos un sobrepeso y mi equilibrio anda, por ejemplo, una persona de 1,70 y anda en 80 kilos y mi cuerpo está en esa zona de equilibrio porque se encuentra cómodo, porque lleva mucho tiempo creyendo que su homeostasis es esa, si yo consigo, a base de estrategias nutricionales, entrenamiento y de otras herramientas más, consigo cambiar eso y ponerme en 70 kilos, si yo eso lo mantengo, mi nuevo equilibrio, mi nueva homeostasis ya va a estar sobre los 70 kilos porque mi cuerpo se va a adaptar a ese estado saludable. Entonces, a grosso modo, la homeostasis es la capacidad que tiene mi cuerpo para volver siempre al equilibrio cuando yo lo saco del equilibrio. ¿Ok? Bien. Un concepto bastante nuevo, que se empieza ya a acunar bastante, se empieza a hablar bastante, es la epigenética. Y diréis, ¿qué es la epigenética? Bueno, la epigenética trata de acabar con eso de, joder, qué mala suerte tengo, qué genética más mala tengo. Me ha mirado a mí, Dios, el universo, lo que sea, me ha mirado a mí, me ha señalado y ha dicho, tú vas a ser gordito. Entonces, la epigenética es la capacidad que nosotros tenemos a través de nuestro hábito de cambiar o de modular nuestra expresión genética. O sea, eso que suena muy fuerte se puede conseguir. Es decir, nosotros a través de nuestros hábitos podemos cambiar incluso la expresión de nuestros genes. Ejemplo, dos gemelos o dos gemelas que genéticamente iguales yo tengo aquí una imagen en el ordenador donde aparece una persona, una gemela muy delgadita y otra con un sobrepeso muy grande. ¿Qué es lo que ha ocurrido ahí en dos personas que genéticamente eran iguales? Pues que a través de su hábito, los genes, su ADN en su replicación, pues ya sabéis que el ADN se va replicando, ha ido mutando y al final una tendió a la obesidad y al síndrome metabólico y a mil cosas, y la otra se quedó como tenía que estar. ¿Qué nos dice esto? Pues bueno, esto puede contestar o puede contestar en parte a esa gran pregunta que nos hemos hecho siempre de ¿el deportista nace o se hace? ¿No? Yo creo que el deportista nace y se puede hacer. Es decir, está claro que una persona que tenga unas cualidades increíbles de nacimiento y que encima tenga la cabeza para poder potenciarla a través de la alimentación, del entrenamiento, de los buenos hábitos, pues ese va a ser un superdotado. Esos son los que llegan súper arriba. Pero una persona que a lo mejor genéticamente no sea tan agradecida, pero que a través de su hábito, de su fuerza de voluntad, de al final gastarse la pasta con un profesional y con otro profesional y él es el cabezón, ¿qué va a ocurrir? Pues que simplemente va a empezar a modular sus genes y va a conseguir cambiar eso y a lo mejor tener un rendimiento que de nacimiento no hubiese obtenido. Entonces, eso es la epigenética, la capacidad que nosotros tenemos de modular nuestro cuerpo en nuestro funcionamiento interno a través de los hábitos. Es muy importante. Cosas que pueden ayudarnos a eso, pues por ejemplo, el descanso, la dieta, los malos hábitos, tomar el sol a las 4 de la tarde, todas esas cosas que nos pueden afectar y pueden envejecernos por dentro, porque en otro tema hablaremos del estrés oxidativo, pueden hacer que yo mejore o empeore esa epigenética. Estoy viendo la foto, tela. Vale. Cosas muy importantes que tenemos que saber y que la nutrición puede alterar. ¿Qué son los sistemas hormonales? Los sistemas hormonales, para que me entendáis un poco, una hormona es un mensajero que es capaz de modular un órgano para obtener un rendimiento u otro. Ejemplo, cuando el azúcar está alta en sangre, se libera insulina, que es una hormona, se libera insulina, que es una hormona que lo que intenta es llevar el azúcar
a su sitio, que en este caso pues puede ser la musculatura. Es decir, son mensajeros que se liberan cuando hay una salida de la homeostasis o cuando simplemente tiene que haber su mantenimiento diario de la homeostasis. Así que la hormona es súper importante. Por ejemplo, a veces, para que me entendáis, un cáncer puede ser un mal mensaje hormonal a ciertos órganos, a ciertas células que se han replicado muchísimo y ha provocado, en este caso, pues estamos hablando del cáncer, pues ha provocado una super multiplicación de esas células y con ello con la consecuencia del cáncer. Así que es muy importante, por eso cuando el deportista, sobre todo el culturista, se mete un ciclo anabolizante, o sea, está jugando con el sistema hormonal, y si juegas con el sistema hormonal, pues puedes jugar también con tu salud. ¿Por qué? Porque puede que dé una información a tu órgano, a tus células, que no sea la que debe. Vale. Con esto empezamos y lanzo una pregunta. ¿Cuál creéis que es la hormona más anabólica, más creadora de musculatura, que mejora el rendimiento deportivo? ¿Cuál creéis? Seguramente a lo mejor suena la hormona, diréis algunos, la hormona de crecimiento, otros diréis, ¿qué os digo yo? Otro tipo de hormona, pero la más anabólica de todo, y os va a descuadrar a lo mejor un poco, ahora lo explico, es la insulina. Y diréis, la insulina, pero si la insulina es lo de los diabéticos, ¿no? No, la insulina es la más anabólica de todas. ¿Por qué? Porque, entre otras cosas, entre otras multitud de funciones que tiene la insulina lo que hace es ayudar al transporte de los nutrientes al interior de la musculatura, entre otras cosas. ¿Qué ocurre si tú entrenas mucho, pero no hay un transporte de esos nutrientes con la insulina a la musculatura? Pues que la musculatura no recupera, no se regenera, no se oxigena, no se nutre, por lo tanto no hay crecimiento muscular. Entonces, si no hay crecimiento muscular, si no nutrimos la musculatura, si el sistema insulínico no está en condiciones, pues ¿qué va a ocurrir? Pues lo que va a ocurrir simplemente, pues que no va a haber desarrollo muscular, no va a haber recuperación, no va a haber nada. Por lo tanto, es la hormona más anabólica de todas. Y normalmente nosotros creemos que la insulina es algo de los diabéticos, que eso lo utilizan ellos porque tienen problemas con el azúcar. Bien. Existe una cosa que es muy común y que muchos de vosotros, muchos de los deportistas la tienen, o si no, la pueden tener en una medida súper alta, o en una escala súper alta, o en una escala pequeña, que es la resistencia a la insulina. ¿Qué ocurre? Yo me encuentro muchos deportistas que me llegan y me dicen que es que si no me pones hidrato de carbono, yo no rindo. Eso os sonará a todos, ¿no? Fonte ha acertado, bien Fonte. Eso que se lo he chivado yo. Si no me pones hidrato de carbono, no rindo. Vosotros mismos estaréis pensando, sí, no, es que cuando yo hago serie o cuando yo estoy haciendo un pesa a tope, ¿qué ocurre? Pues que yo necesito hidrato de carbono porque si no, no puedo. Eso no es así. Y a veces eso cuesta de entender. Y cuando terminemos un poco la conferencia, entenderéis que es verdad que se puede vivir perfectamente con muy poco hidrato de carbono y tener un rendimiento súper bueno. Cuando el deportista está siempre metiendo hidrato de carbono, nosotros tenemos unos receptores en la musculatura, enseño el brazo, pero puede ser en las piernas, en el hombro. Nosotros tenemos ahí receptores de la insulina. Acordaos que cuando yo meto, imaginaos, 80 gramos de pasta, o 100 gramos 300 gramos de patata, arroz, lo que sea. Cuando yo introduzco ese alimento en mi cuerpo, se va a liberar insulina. Esa insulina va a captar los azúcares y los va a meter en la musculatura. ¿Qué ocurre si yo siempre estoy dependiendo de la insulina y del azúcar? Pues que al final los receptores se acaban saturando, se saturan, están ya hartos de insulina y del azúcar. ¿Qué ocurre? Pues que se acaban cerrando, se acaban destruyendo y se acaban deteriorando. Y entonces, ¿qué ocurre? Pues que por mucho hidrato que metamos no voy a tener el rendimiento que tenía antes cuando metía 80 gramos de pasta o cuando metía 80 gramos de arroz, lo que sea. Porque me he vuelto ya poco sensible a la insulina. Es decir, vamos a hacerlo muy visual. Imaginaos que están los receptores de la musculatura así, que están siempre con insulina. Están llenos ya de insulina con azúcar. ¿Qué ocurre?
cuando pasa la insulina viajando con el azúcar y quiere entrar, realmente pasan de ella. Por otro lado, si nosotros, a través de estrategias nutricionales que hablaremos más adelante, bajamos los niveles de azúcar en nuestra ingesta diaria, vamos a dejar a esos receptores con hambre, los vamos a dejar con apetito. Y si los dejamos con apetito, ¿qué va a ocurrir dentro de un tiempo? Que cuando nosotros metamos esos 100 gramos de pasta o los 300 de patata, van a ser muy sensibles a coger ese azúcar y los podamos utilizar en el futuro. Está claro que cuando el cuerpo del deportista es dependiente de azúcar o está muy acostumbrado al azúcar, pues bueno, las primeras sensaciones cuando reducimos el azúcar, pues no son buenas. No son buenas, porque el cuerpo solo sabe utilizar eso. Y tiene que tirar de otros combustibles, como veremos más adelante, como la grasa, pues se tira un tiempo que no es eficiente utilizándola. Entonces siempre tiene que estar dependiente de azúcar. ¿Qué ocurre con esto? Pues que al final se pueden producir varias cosas. Resistencia a la insulina, y también se puede provocar que cuando los receptores están llenos, la insulina con el azúcar vuelve al torrente sanguíneo y ocurren dos cosas. Se eleva el azúcar en sangre y el hipotálamo, el cuerpo que es muy listo, dice, oye, que esto está de vuelta y se ha elevado el azúcar en sangre. Por favor, libera más insulina. Entonces, se vuelve a liberar insulina para intentar provocar que vuelva a entrar en los receptores, pero no entra en los receptores porque están saturados y acaba acumulándose en la grasa. El exceso de azúcar se acaba acumulando en triglicéridos en el adipocito. Entonces, un exceso de azúcares va a provocar una hiperinsulinemia que tiene un montón de cositas malas que no vamos a entrar en detalle. Como por ejemplo, lo más grave de todo sería que te vuelves diabético por exceso de trabajo del páncreas gastando insulina. Y otra cosa, pues que favorece la acumulación de grasa que si eres deportista, pues realmente no nos suele venir muy bien.